Seguramente alguna vez has escuchado hablar de las indulgencias, sobre todo al comienzo de un año jubilar o con ocasiones especiales. ¿Qué son las indulgencias? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se pueden ganar? Eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy y, como siempre, procurando hacerlo fácil y sencillo. Pues bien, lo primero que nos preguntamos, ¿qué son las indulgencias? Para poderlas entender tenemos que explicar un poquito las consecuencias que el pecado hace en nuestra alma. Cuando nosotros cometemos un pecado, ese pecado, por así decirlo, mancha nuestra alma, deja una herida en nuestra alma. Y aparte de eso, pues lo más importante, lo principal del pecado es que hemos ofendido a Dios. Pues bien, cuando nosotros vamos a Dios para que nos perdone nuestros pecados, en el sacramento de la penitencia, el pecado desaparece, pero deja en el alma lo que se llama una pena temporal. ¿Qué significa eso? Pues esa herida, esa mancha de la que hablábamos antes, que todavía hay que limpiarla o hay que sanarla. Podemos poner un ejemplo muy sencillo. Cuando una persona está muy enferma, tiene un tumor o tiene a lo mejor un infarto o una apendicitis, está en peligro de muerte, le meten al quirófano, ¿de acuerdo? Y a esa persona la operan, el cirujano le arregla ese mal que tenía. Y esa persona ya no se va a morir, pero todavía tiene que estar convaleciente, curándose en el hospital un tiempo. Pues lo mismo sucede con nuestros pecados. Cuando yo cometo un pecado, sobre todo un pecado grave, voy al sacramento de la confesión y ahí se me perdona ese pecado, el pecado ha desaparecido, yo no me voy a condenar, pero todavía mi alma tiene que ser sanada, tiene que limpiarse de esa pena temporal, que es como se llama, esas consecuencias del pecado en mi alma. ¿Cómo se limpia mi alma? ¿Cómo se cura mi alma de esa pena temporal? Pues bien, en esta vida, con buenas obras, con oraciones, aceptando los sufrimientos que nos vienen con amor a Dios, con confianza, con paciencia. De esas maneras nosotros vamos limpiando, sanando nuestra alma, sanando y reparando la pena temporal. Pero ¿qué sucede si terminamos nuestra vida, si fallecemos, sin haber limpiado, purificado del todo esa pena temporal? Pues bien, no nos vamos a condenar, no nos vamos al infierno porque nos hemos confesado antes, el pecado se nos perdonó. Pero, sin embargo, quedaba en nuestra alma todavía esa pena temporal para ser purificada. Y eso es lo que hacemos en lo que llamamos el purgatorio. El purgatorio es un estado en el que pasamos allí un tiempo, no sabemos exactamente cómo es el tiempo allí, no es igual que el nuestro, pero un tiempo en el que nos vamos limpiando, purificando pasivamente. Pues bien, una vez hemos entendido lo que es la pena temporal, vamos a decir lo que son las indulgencias. Las indulgencias son unos actos especiales que propone la Iglesia y les hace que lleven aparejados una remisión especial de la pena temporal, como por así decirlo, una medicina que nos ayuda a limpiar, a purificar, a sanar esa pena temporal de nuestra alma. La Iglesia, que dispone de los méritos de Cristo, de su sangre redentora en la cruz, pues la aplica, como decimos, en algunos actos especiales de una manera singular. De esa manera, haciendo los actos que tienen indulgencia, reducimos o incluso eliminamos nuestra pena temporal en esta vida y en el purgatorio. Las indulgencias las hay de dos clases, parcial o plenaria. La indulgencia parcial, como su nombre indica, pues significa que nos quita una parte, un poquito, es un acto pues que nos quita un poquito de nuestra pena temporal. Se suele, o mejor dicho, antiguamente, hoy ya no tanto, se solía decir tantos días de purgatorio, tantas semanas de purgatorio. Hombre, eso no se puede medir de esa manera. Era una forma de decir pues que ese acto tenía mucho valor o menos valor. Por así decirlo, pues había a lo mejor actos muy sencillitos, pues que tenían una indulgencia parcial, pequeñita. Otros actos más difíciles, más valiosos, por así decirlo, que tenían una indulgencia mayor.
Hoy en día no se estila mucho lo de la indulgencia parcial. Se habla de indulgencia plenaria solamente. La plenaria también existía antes y hoy es, digamos, la que más se usa. ¿Qué significa la indulgencia plenaria? Significa que se me limpia toda la pena temporal. En esta vida mi alma queda completamente limpia delante de Dios. Y si una persona muere en ese momento, pues no tiene que ir al purgatorio. Es un poco lo que sucede con el mismo bautismo. Cuando nos bautizamos, nuestra alma queda completamente limpia. Pues la indulgencia plenaria tiene un efecto similar. Ahora bien, un momento. Esto parece como arte de magia, esto parece demasiado fácil. Efectivamente, no se puede usar de una manera supersticiosa, diciendo, oye, pues yo ahora peco, hago lo que me dé la gana y luego pues me voy aquí, hago este acto de indulgencia y pues como si no hubiera hecho nada. Eso es abusar de la misericordia de Dios y evidentemente eso no va a dar buen resultado. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, la indulgencia plenaria significa que de suyo elimina, purifica, limpia toda la pena temporal de nuestra alma, pero a condición de que nosotros tengamos un desapego perfecto, un rechazo perfecto a toda clase de pecado, incluso el venial, incluso el más mínimo, a toda clase de ofensa de Dios. Claro, si no tenemos ese desapego, ese rechazo, esas disposiciones perfectas, pues la indulgencia plenaria seguirá teniendo efecto sobre nosotros, pero no va a ser un efecto total, será un efecto parcial. Cuanto mejor dispuesto esté yo, cuanto más arrepentido, cuanto más rechace el pecado, más eficaz será en mí esa indulgencia plenaria. Pues muy bien, ya sabemos lo que son las indulgencias. Vamos ahora a explicar a quién podemos aplicarla. ¿A quién se aplican? Bueno, en primer lugar, la puedo aplicar a mí mismo. Pues Señor, por mis pecados ofrezco este acto de indulgencia para que limpies de mi alma esas consecuencias del pecado. ¿De acuerdo? Ya explicaremos después que es necesario también confesarse, pero lo explicamos luego. Pero decimos, la podemos aplicar a nosotros mismos. O también, otra posibilidad es aplicarla por un difunto. Decíamos antes que el purgatorio sirve para limpiar la pena temporal. En el purgatorio, las almitas que están allí tenemos que tener mucha compasión de ellas porque son puramente pasivas. Ellas están deseando entrar a la visión de Dios y se arrepienten de no haber amado a Dios más durante esta vida, pero sin embargo resulta que ellas no pueden hacer nada activamente para, pues digamos así, limpiarse, para glorificar a Dios. Nosotros aquí, como decíamos, podemos hacer buenas obras, podemos hacer actos de caridad, podemos hacer oraciones, podemos ofrecer nuestros sufrimientos, podemos hacer todo eso, pero las almas del purgatorio no pueden. Así que nosotros podemos aplicar nuestra indulgencia por un alma del purgatorio. Y puede ser por un ser querido, la ofrezco por mi madre, por mi padre que han fallecido, la ofrezco a lo mejor por una persona desconocida, pues la pongo en manos de la Virgen Santísima y digo, Madre, esta indulgencia la pongo en tus manos para que tú la apliques por esa persona que está en el purgatorio y que necesita mi ayuda y que a lo mejor nadie reza por ella. Pues qué obra de misericordia más bonita que podemos hacer así también. Por tanto, podemos aplicar las indulgencias por uno mismo o por un difunto. ¿Puedo aplicarla por otra persona que esté viva? No. ¿Por qué? Pues porque esa persona que está viva puede venir él y hacer él el acto de indulgencia y arrepentirse él de sus pecados. Y eso es lo que tiene que hacer. Yo puedo aplicar la indulgencia por mí o por un difunto. Si tengo una persona querida que está viva y quiero que reciba la indulgencia, lo que tengo que hacer es hablarle de las bellezas de la indulgencia para que él también quiera hacer este acto. Y si veo que no responde, pues rezarle a Dios para que le abra el corazón. Pues muy bien, ya sabemos qué son las indulgencias, a quién se pueden aplicar. Vamos ahora con la tercera parte. ¿Cómo se ganan las indulgencias? Estamos deseando ganarlas. ¿Cómo se ganan las indulgencias? Pues bien, como decíamos, la Iglesia pone una serie de actos específicos en los que se pueden ganar indulgencias.
daremos algunos ejemplos, pero hay algunas condiciones que se van a aplicar siempre. A continuación diremos una serie de actos, uno puede elegir uno, otro, pero siempre, sea lo que sea, se tienen que cumplir además estas condiciones. Además de hacer el acto, hay que hacer lo siguiente. Primero, cuando hago el acto de la indulgencia, mi alma tiene que estar en gracia. Así que, si he pecado gravemente, me tengo que confesar antes de hacer el acto de la indulgencia, para que la indulgencia se aplique. Mi alma tiene que estar en gracia. Segundo, además de eso de que tenga que estar en gracia, independientemente me tengo que confesar. O sea, me tengo que confesar en un periodo razonable antes o después del día que haga el acto de la indulgencia, ¿no? Digamos, puede ser, se suele decir, unos 20 días, un plazo de 20 días antes o después, dentro de ese margen, del momento en el que yo hago el acto de la indulgencia. Ah, padre, pero ¿y entonces, si yo no he cometido pecado mortal, me tengo que confesar para ganar la indulgencia? Sí. Tienes que confesar tus pecados veniales y lo puedes hacer antes, decimos un plazo de unos 20 días, o después. Padre, ¿y si yo tengo un pecado mortal, me puedo confesar después? No. Si tienes un pecado mortal, tú tienes que confesarte antes, porque el día que recibas la indulgencia tienes que estar en gracia. Antes de recibir la indulgencia, tienes que confesarte para estar en gracia y luego puedes hacer el acto de la indulgencia. Entonces, estar en gracia, confesarnos, y la tercera condición que hay que cumplir siempre es rezar por las intenciones del Papa. ¿Qué hay que rezar por las intenciones del Papa? Pues bueno, se suele decir Padre Nuestro, Ave María y Credo. Rezas un Padre Nuestro, Ave María y Credo por las intenciones del Papa. Pues bueno, esas tres cosas son las que acompañan el acto de la indulgencia y que tienen que estar siempre. Y nos falta una cuarta, ¿verdad?, que es la de comulgar, participar en la misa y comulgar. Entonces, yo quiero hacer un acto de indulgencia y lo hago hoy. Pues además de eso, tengo que confesarme 20 días antes o 20 días después, dentro de ese plazo. Tengo que rezar por las intenciones del Papa también. Y luego también, lo último, recibir la Sagrada Comunión, comulgar en la misa, ¿verdad? Después de haberme confesado si necesitaba confesarme, ¿no? O sea, una persona, vamos a poner un ejemplo, que quiera recibir una indulgencia, ahora explicaremos del año jubilar de un templo, yendo a ese templo en peregrinación. Pues es una persona, nos ponemos en el peor caso, es una persona que ha cometido un pecado muy grave, quiere pedirle perdón a Dios y quiere que además su alma se limpie. Pues esa persona va a ese templo, se confiesa con un sacerdote y luego, después de haberse confesado con el sacerdote, pues pasa por esa puerta, digamos, la puerta santa que suele haber en el templo para ganar la indulgencia. Y luego, pues se queda a misa y escucha la misa allí y recibe la Sagrada Comunión. Si ese día no puede escuchar la misa y recibir la Sagrada Comunión, pues lo puede hacer al día siguiente, con que sea dentro de esos 20 días que hemos dicho, está bien, es suficiente, pero cuanto más cerca, mejor, ¿de acuerdo? Y luego, además, reza Padre Nuestro, Ave María y Credo por las intenciones del Papa. Pongamos que es otra persona que no ha cometido un pecado mortal, pero quiere aplicar la indulgencia para sí mismo o para un familiar suyo, a lo mejor. Pues esa persona va a ese templo, pasa por la puerta santa y reza por las intenciones del Papa. Y luego ya sabe que tiene que escuchar misa y comulgar, por un lado, confesarse también, por otro, dentro de ese plazo que hemos dicho aproximadamente de 20 días. Y dicho esto, vamos ahora con las acciones que tenemos que hacer, además de esas condiciones que hemos dicho antes, confesarse, comulgar, rezar por el Papa. ¿Qué acciones nos van a dar las indulgencias? Pues las más populares, por así decirlo, las que más conoce la gente, son las de los años jubilares. O sea, cada vez que hay un año jubilar, júbilo significa alegría, es una celebración. Entonces, el Papa o los obispos ponen
podemos decir un lugar al que se peregrina y por peregrinar a ese sitio se obtiene la indulgencia plenaria. Puede ser tal vez en un periodo determinado, un día determinado del año, durante un año entero, en fin, depende de cada año. Por ejemplo, pues este año 2025, año jubilar de la Redención, pues se puede peregrinar a Roma, a la Basílica de San Pedro, a la Basílica de San Juan de Letrán, a otra serie de templos jubilares que hay. Roma está muy lejos, no te preocupes, en cada diócesis también hay templos jubilares. Las catedrales de cada diócesis son templo jubilar. La catedral, el obispo ha abierto la puerta santa para que sea templo jubilar. Y luego, pues en cada diócesis, además de la catedral, habrá también seguramente otros templos jubilares que los haya puesto el obispo. Tú tienes que enterarte, preguntar, si ya sea en la catedral o ya sea otro templo que quieras ir, pues te enteras de qué templos jubilares hay en tu diócesis. Pues bueno, esa es una manera de ganar la indulgencia plenaria con el año jubilar. Estos decimos que son los más populares, pero no son las únicas formas. También tienen indulgencia plenaria. Toma nota, porque vamos a decir unas cuantas que son bastante interesantes. Durante la primera semana del mes de noviembre, cualquier oración que hagas por los difuntos tiene indulgencia plenaria. Ahora, eso sí, solo la puedes aplicar a los difuntos, no te la puedes aplicar a ti mismo. La primera semana de noviembre. Vamos más para allá. Vamos a fechas especiales. 31 de diciembre, el día de fin de año. Si se canta el himno o se reza el himno Te Deum, tiene indulgencia plenaria. 1 de enero, el Veni Creator Spiritus, tiene indulgencia plenaria. Los viernes de Cuaresma, rezando una oración a la Pasión de Jesús, también tenemos indulgencia plenaria. Una oración, miradme, oh mi amado y buen Jesús. Tenemos así varias, pero vamos ahora a otros que son más fáciles todavía porque se pueden hacer todos los días del año, y esto sí que no lo sabe la gente. Esto sí que tienes que prestar mucha atención porque puedes ganar una indulgencia plenaria cada día del año, solo una por día, no puedes ganar más. Escucha, porque son actos que seguramente no sabías que están lucrados con indulgencia, que tienen indulgencia plenaria. La primera, el rezo del Santo Rosario, que sea en una iglesia delante del sagrario o en comunidad. Dicho de otro modo, rezar el rosario con tu parroquia en tu iglesia lo puedes aplicar para obtener indulgencia plenaria. Rezar el rosario en tu casa con tu familia lo puedes aplicar para obtener indulgencia plenaria todos los días del año. Más, media hora de lectura de la Biblia. Tú lees media hora la Biblia con intención espiritual, no una persona que esté estudiando, yo qué sé. Lectura espiritual de la Biblia, media hora, con eso puedes ganar, si quieres, indulgencia plenaria, si lo aplicas para indulgencia plenaria, con las otras condiciones que hemos dicho antes, recordemos. Media hora de adoración al Santísimo, indulgencia plenaria también. Fijémonos simplemente en estas tres cosas. Rezo del rosario, en comunidad o en la iglesia. Comunidad se entiende con más gente, ¿no? Con tu familia, vale. Media hora de adoración al Santísimo. O media hora de lectura de la Sagrada Escritura. Cualquiera de esas tres cosas las puedes hacer todos los días del año para obtener una indulgencia plenaria. Como decíamos, hay muchas otras indulgencias en fechas especiales, templos especiales, y dice uno, bueno, y si hemos dicho estas otras que a lo mejor se pueden hacer todos los días, que son más fáciles, ¿por qué hacer una peregrinación? Bueno, ahí entra lo que decíamos antes, recordemos, de que la indulgencia plenaria se nos va a aplicar en la medida en la que nosotros estemos bien dispuestos. Entonces, claro, cuando yo hago una peregrinación a algún lugar santo, una peregrinación que sea peregrinación de verdad, pues eso me va a ayudar a disponerme, a prepararme, a darle importancia al momento, a reavivar mi dolor de los pecados, mi arrepentimiento. Si ha sido una peregrinación larga, pues hemos ido orando, rezando por el camino.
en esas ocasiones normalmente estoy mejor preparado. Pero cuidado, si es una peregrinación de verdad, claro, ¿verdad? Si me lo tomo como una excursión, venga, me monto en el autobús de la parroquia que nos vamos a la catedral, que vamos a ganar la indulgencia. Ah, mira, oye, fíjate que me hago la foto, venga, pumba, me pongo los filtros, oh, qué guay. Claro, pues evidentemente, pues poca disposición vas a tener ahí. O sea, hay que ir con espíritu de oración a las peregrinaciones para que den su fruto en nosotros. Pues mucho ánimo, adelante, no desperdicies estas ocasiones que nos da la Iglesia para obtener nosotros esa limpieza de nuestra alma que tanto necesitamos y para ayudar también a nuestros seres queridos, fieles difuntos y a esas almas del purgatorio a las que nadie reza por ellas. Esperamos haberos ayudado a aprovechar mejor este tesoro de la Iglesia que son las indulgencias. El Señor os bendiga a todos.